La sustitución prematura de la batería de un vehículo es una de las ineficiencias más comunes en el mantenimiento automotriz actual. Gran parte de los conductores asume que, ante el primer síntoma de debilidad en el arranque, el acumulador ha cumplido su ciclo de vida y debe ser desechado. Sin embargo, la realidad técnica demuestra que el 90% de estas baterías no han fallado por un colapso interno irreversible, sino por una degradación de las condiciones operativas externas y la acumulación de procesos químicos que pueden ser mitigados o revertidos. Con una comprensión clara de la electroquímica y los protocolos de restauración adecuados, es posible extender la vida útil de una batería hasta 5 años adicionales después del punto en que la mayoría consideraría su descarte. A lo largo de este análisis, desglosaremos los métodos profesionales para la preservación externa, los reinicios lógicos de los sistemas electrónicos y, esencialmente, las técnicas de recuperación de celdas que permiten rehabilitar acumuladores que aparentan una inoperatividad total. El cuidado preventivo comienza por la gestión de la conductividad en los bornes. La presencia de depósitos de coloración blanquecina o verdosa en los terminales no es una simple cuestión estética. Se trata de cristales de sulfato de plomo que resultan de la reacción de los vapores ácidos con el metal del terminal. Esta acumulación genera una resistencia óhmica significativa que actúa como un aislante, impidiendo que el flujo de corriente del alternador llegue eficazmente a las celdas y que la potencia de arranque se transmita al motor de ignición. Para neutralizar este proceso, se utiliza una solución saturada de bicarbonato de sodio en agua caliente, la cual genera una reacción química que descompone el sulfato sin dañar los componentes poliméricos de la carcasa. En situaciones donde no se dispone de agentes específicos, el ácido fosfórico presente en ciertas bebidas carbonatadas puede actuar como un solvente reactivo temporal, disolviendo la corrosión galvánica. La limpieza profunda con un cepillo de cerdas metálicas finas asegura que la superficie de contacto recupere su porosidad original, garantizando una transferencia de electrones sin pérdidas de voltaje. Si usted valora el rigor técnico y busca estrategias profesionales para optimizar el rendimiento y la longevidad de los componentes de su vehículo, le invito a suscribirse a este espacio para recibir nuestros análisis especializados de forma regular. Una vez que los bornes han recuperado su integridad conductiva, es imperativo establecer una barrera de estanqueidad para prevenir la reaparición de la sulfatación. La exposición a la humedad ambiental y a los vapores ácidos que emanan de las válvulas de ventilación de la batería iniciará el proceso de corrosión de forma inmediata si el metal permanece expuesto. La aplicación de una capa de vaselina neutra o, preferiblemente, grasa dieléctrica de alta viscosidad, crea un sello hidrófugo que bloquea el contacto del oxígeno y los agentes corrosivos con el terminal. La grasa dieléctrica posee además propiedades de estabilidad térmica superiores, asegurando que la protección se mantenga incluso bajo las altas temperaturas del vano motor. Este procedimiento, aunque simple, reduce significativamente la carga de trabajo del sistema de carga, permitiendo que el voltaje de flotación sea constante y protegiendo la salud de los reguladores del alternador. El tercer factor determinante en la degradación de un acumulador es la gestión térmica. Existe una ley física fundamental en la química de las baterías. Por cada incremento de 10 grados por encima de la temperatura de diseño, la velocidad de las reacciones químicas internas se duplica, acelerando la corrosión de las placas de plomo y la evaporación del electrolito. En un entorno donde el bloque motor puede irradiar calor de forma masiva, la batería se somete a un proceso de cocción lenta que reduce su vida útil a la mitad de su potencial teórico. La instalación de una funda térmica de alta densidad o una barrera de aislamiento reflectante reduce la transferencia de calor por radiación. Al mantener el acumulador en un rango térmico más estable, se preserva la viscosidad del electrolito y se evita la deformación de las rejillas internas, asegurando que la reserva de capacidad se mantenga intacta durante años adicionales de servicio. La gestión de la electrónica de control representa la segunda fase crítica en la preservación del sistema eléctrico, enfocándose en la sincronización de los módulos tras una caída de tensión o el reemplazo del acumulador. Un fenómeno técnico frecuente es observar comportamientos erráticos en el ralentí, vacilaciones en la transmisión o errores en los sistemas de confort después de intervenir la batería. Esto sucede porque la unidad de mando del motor o ECU conserva en su memoria volátil una serie de valores adaptativos basados en el rendimiento de una batería degradada. Al no resetear estos parámetros, la computadora intenta gestionar un sistema ahora saludable con algoritmos diseñados para una condición de baja eficiencia. El protocolo profesional dicta la desconexión exclusiva del borne negativo durante un periodo de 15 minutos. Este intervalo no es arbitrario. Es el tiempo necesario para que los condensadores internos de los módulos agoten su carga residual y la memoria de acceso aleatorio se limpie por completo, permitiendo que la unidad de control inicie un nuevo proceso de aprendizaje basado en los voltajes nominales actuales. La seguridad operativa durante este proceso exige que sea siempre el terminal negativo el que se manipule primero. Desde una perspectiva eléctrica, el chasis del vehículo actúa como la masa común del circuito. Al desconectar el polo negativo,
Se interrumpe el retorno de corriente y se elimina el riesgo de provocar un cortocircuito accidental si una herramienta entra en contacto simultáneo con un borne positivo y cualquier parte metálica de la estructura. Una vez transcurridos los 15 minutos de latencia, la reconexión permite que la ECU ejecute una rutina de autodiagnóstico desde cero. Este reinicio lógico suele estabilizar las lecturas de los sensores de oxígeno y los ajustes de combustible a largo plazo, conocidos como Long-Term Fuel Trims, devolviendo al motor la suavidad de marcha y la eficiencia estequiométrica que suelen perderse cuando la electrónica se ve obligada a compensar una alimentación eléctrica deficiente. Para acelerar este proceso de descarga y asegurar que no permanezca energía latente en los circuitos de alta impedancia, existe una técnica de drenaje controlado mediante el sistema de frenado. Al mantener el borne negativo desconectado y presionar el pedal del freno durante 30 segundos, se cierra el circuito de las luces de parada. Dado que las bombillas o los paneles LED de freno representan una carga resistiva real, actúan como una vía de escape para la energía almacenada en los condensadores de los diversos módulos electrónicos del vehículo, como el BCM o el sistema de airbag. Este procedimiento asegura un reinicio suave pero profundo, eliminando cualquier rastro de carga residual que pudiera mantener activos ciertos registros de error en la memoria de los microprocesadores. Es una práctica de rigor en vehículos con arquitecturas eléctricas complejas, donde la persistencia de voltajes mínimos puede impedir que los módulos de comunicación se reinicien de forma limpia. El impacto de estas maniobras de reinicio se extiende a la unidad de control de la transmisión o TCU. En las cajas automáticas modernas, el software adapta los tiempos de acoplamiento de los embragues y las presiones de los solenoides al estilo de conducción y al estado de la red eléctrica. Una batería débil suele provocar cambios de marcha bruscos o retardados debido a una señal de voltaje inestable hacia los actuadores hidráulicos. Al ejecutar el protocolo de desconexión y drenaje, se fuerzan los valores de aprendizaje de la transmisión a su estado de fábrica. Tras la reconexión, el conductor notará que las transiciones entre marchas recuperan su fluidez original, ya que la TCU comienza a recalibrar los puntos de cambio bajo una tensión de referencia constante y precisa, optimizando la durabilidad de los componentes mecánicos internos de la caja de cambios. La complejidad de las arquitecturas electrónicas contemporáneas exige, en ocasiones, protocolos de desenergización más rigurosos para asegurar la sincronía entre los diversos nodos de la red. Los vehículos actuales no dependen de una única unidad de procesamiento, sino de una red interconectada donde el módulo de control de carrocería, BCM, la unidad de control de la transmisión, TCU, y la unidad de control del motor, ECU, deben operar en perfecta armonía. Cuando estos módulos experimentan una desincronización lógica debido a fluctuaciones de voltaje, pueden generarse bloqueos operativos que impiden el arranque o activan protocolos de seguridad restrictivos. Una técnica avanzada para forzar una descarga absoluta de los componentes de estado sólido consiste en activar consumidores eléctricos de alta demanda mientras la batería permanece desconectada. Al encender las luces de carretera, los intermitentes y el sistema de climatización con el borne negativo retirado, se obliga a que cada condensador dentro de los módulos electrónicos busque un retorno de masa, agotando cualquier rastro de energía latente en menos de 2 minutos. Este procedimiento garantiza que cada microprocesador inicie su ciclo de arranque desde un estado de cero absoluto, eliminando errores de comunicación en el bus de datos que podrían interpretarse erróneamente como fallos de hardware. El diagnóstico de fallos electrónicos se perfecciona mediante la integración de herramientas de lectura de datos de a bordo, conocidas como OBD2, en combinación con el reinicio físico del sistema. Existen registros de error, denominados códigos fantasma, que no activan necesariamente un testigo en el cuadro de instrumentos, pero que alteran los mapas de inyección y el tiempo de encendido para proteger el motor. Para eliminar estos registros persistentes, el protocolo técnico sugiere una desconexión extendida de exactamente 20 minutos. Este periodo de latencia permite que las memorias no volátiles de ciertos módulos ejecuten rutinas de limpieza profunda que no se activan en intervalos menores. Al término de este tiempo y tras la reconexión, el uso de un escáner básico permite verificar que la red de datos esté libre de registros históricos. La persistencia de un código tras este proceso es el indicador inequívoco de una avería real en un sensor o actuador, permitiendo al conductor discernir con precisión quirúrgica entre un error lógico de software y un fallo físico de los componentes. Entrando en la fase de diagnóstico de la salud interna del acumulador, es fundamental abordar el fenómeno de las descargas parasitarias o consumos vampíricos. Se estima que una parte significativa de las baterías que se consideran defectuosas están, en realidad, siendo drenadas por componentes del vehículo que no se desactivan correctamente tras el cierre del contacto. Para identificar este problema, el rigor técnico exige el uso de un multímetro configurado en la escala de amperaje, conectado en serie entre el borne negativo de la batería y su cable correspondiente. Un vehículo en estado de reposo absoluto no debería presentar un consumo superior a los 50 mA. Si la lectura excede este valor, se está ante una fuga de corriente que agotará incluso la batería más saludable de forma sistemática.
El proceso de localización consiste en la extracción selectiva de cada fusible de la caja de distribución de potencia mientras se monitoriza la lectura del amperímetro. En el momento en que la cifra desciende a los valores nominales, se ha identificado el circuito responsable del drenaje. Este método de detección permite salvar acumuladores que, de otro modo, serían sustituidos inútilmente sin resolver la causa raíz del problema eléctrico. La detección de fallos en el sistema de arranque a menudo se confunde con una deficiencia en la capacidad del acumulador. Es técnico y común que el motor de arranque presente una resistencia mecánica interna debido al desgaste de las escobillas o a la oxidación de los contactos del solenoide. Cuando esto ocurre, el flujo de corriente necesario para vencer la inercia del motor es tan elevado que la batería parece colapsar, provocando una caída de tensión crítica. Una técnica de comprobación de campo consiste en aplicar ligeras vibraciones mecánicas sobre la carcasa del motor de arranque mediante impactos controlados. Este procedimiento busca asentar las escobillas desgastadas y romper las capas de óxido superficial en los contactos internos, permitiendo que la conductividad se restablezca momentáneamente. Si tras estos impactos el vehículo inicia la marcha con vigor, el diagnóstico se desplaza del acumulador hacia el sistema de ignición mecánica. Identificar esta diferencia es crucial para evitar el reemplazo innecesario de una batería que aún posee la densidad de electrolito y el voltaje de circuito abierto adecuados para operar durante varios ciclos anuales adicionales. La recuperación de acumuladores que presentan una descarga profunda se ha transformado con la integración de tecnología de estado sólido en los dispositivos de asistencia de arranque. El uso de arrancadores portátiles inteligentes con función de sobrecarga o modo boost permite intervenir baterías que un cargador convencional rechazaría por bajo voltaje. Estos dispositivos no actúan simplemente como una fuente de energía externa. Poseen circuitos que permiten puentear los protocolos de seguridad internos para inyectar un estímulo eléctrico de alta intensidad directamente en las celdas. Este choque de corriente es capaz de romper las capas superficiales de sulfatación que se forman en las placas de plomo cuando la batería permanece inactiva durante periodos prolongados. Al aplicar esta técnica, se recomienda permitir que el dispositivo mantenga la tensión durante un intervalo de 5 minutos antes de intentar la ignición, facilitando una estabilización química inicial que prepara el electrolito para la demanda de amperaje del motor de arranque. La influencia de las temperaturas extremas en la electroquímica es un factor determinante que a menudo se interpreta erróneamente como un fallo definitivo del componente. En condiciones de frío intenso, la viscosidad del electrolito aumenta significativamente, lo que incrementa la resistencia interna de la batería y reduce la movilidad de los iones entre las placas. Una batería que a 20 grados centígrados opera al 100% de su capacidad, puede ver reducido su rendimiento a menos de la mitad cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 grados. En estos escenarios, antes de proceder a la sustitución, el protocolo técnico sugiere la aplicación de calor externo controlado. El uso de mantas térmicas eléctricas o la inmersión parcial de la batería en un entorno de temperatura controlada busca devolver al electrolito su fluidez nominal. Al elevar la temperatura interna del acumulador hasta el rango de los 20 grados, se reactivan las reacciones químicas necesarias para generar la corriente de arranque en frío o CCA, demostrando que el fallo era una condición física reversible y no una degradación estructural del plomo. El método de restauración definitiva para baterías que han perdido su capacidad de retención de carga es la aplicación de un ciclo de carga lenta o de compensación. A diferencia de los cargadores rápidos, que pueden provocar el sobrecalentamiento y la deformación de las rejillas internas, un cargador automático de bajo amperaje, idealmente entre 2 y 4 amperios, trabaja de forma gradual durante un periodo de 8 a 12 horas. Este proceso de goteo eléctrico permite una desulfatación profunda de las placas, transformando lentamente los cristales de sulfato de plomo de nuevo en material activo y ácido sulfúrico. Es una técnica basada en la paciencia química que permite recuperar la densidad específica del electrolito en cada una de las celdas. Un acumulador que ha sido sometido a una descarga profunda requiere este tratamiento de reequilibrio para asegurar que la capacidad de reserva se restaure por completo, evitando la formación de estratificación del ácido, un fenómeno donde el electrolito se concentra en el fondo de la batería provocando una corrosión acelerada en la base de las placas. La distinción entre un cargador de mantenimiento y uno de recuperación es fundamental para el éxito de esta operación. Los dispositivos modernos con funciones de desulfatación por pulsos de alta frecuencia son especialmente efectivos para rehabilitar baterías que han permanecido descargadas durante meses. Estos pulsos eléctricos de corta duración y alto voltaje golpean las placas para desprender los depósitos de sulfato endurecidos sin elevar la temperatura del conjunto. Al finalizar un ciclo de carga lenta de 12 horas, la batería recupera su voltaje de circuito abierto y su capacidad de entrega de corriente, invalidando la necesidad de una inversión en un componente nuevo. Esta práctica no solo representa un ahorro económico considerable, sino que se alinea con los principios de sostenibilidad técnica, maximizando el aprovechamiento de los recursos químicos y metálicos presentes en el acumulador original del vehículo.
Uno de los errores más costosos y frecuentes en el diagnóstico eléctrico es la sustitución de la batería cuando el fallo real reside en la integridad del cable de masa. Este componente es el encargado de cerrar el circuito de alta intensidad entre el terminal negativo y el chasis del vehículo. Con el tiempo, la unión metálica en el punto de anclaje a la carrocería sufre procesos de oxidación y corrosión galvánica que incrementan la resistencia eléctrica de forma crítica. Bajo la ley de Ohm, cualquier aumento en la resistencia $R$ en un circuito de alto amperaje provoca una caída de tensión $V masiva durante la fase de arranque. Esto significa que, aunque la batería posea una carga del 100%, la energía no puede fluir con la velocidad necesaria hacia el motor de ignición, simulando los síntomas de un acumulador agotado. Una inspección técnica rigurosa exige desmontar el cable de masa, limpiar las superficies de contacto con abrasivos finos hasta exponer el metal base y aplicar grasa conductiva para asegurar una conexión de baja impedancia. Sustituir un cable de masa deteriorado representa una fracción mínima del coste de una batería nueva y resuelve de raíz problemas de comunicación en los módulos electrónicos que a menudo se atribuyen a fallos internos de las celdas de plomo. Si este análisis técnico sobre la optimización del sistema eléctrico le ha resultado de utilidad y desea seguir profundizando en protocolos de mantenimiento profesional basados en la ingeniería, le sugiero suscribirse a este espacio para formar parte de nuestra comunidad de conductores dedicados a la excelencia mecánica. La preservación de la batería y la red eléctrica del vehículo no depende de la aplicación de soluciones milagrosas, sino de la disciplina en el control de las variables físicas que afectan a la electroquímica. La longevidad de un acumulador es el resultado directo de una gestión térmica adecuada, una limpieza sistemática de los puntos de contacto y una comprensión de los ciclos de carga y descarga. Al adoptar estos 17 protocolos técnicos, el conductor deja de ser un consumidor pasivo de repuestos para convertirse en un gestor de la eficiencia de su máquina. La capacidad de discernir entre una descarga parasitaria, un fallo de masa o una sulfatación reversible es lo que permite que un componente diseñado para durar 3 años alcance una vida útil operativa de casi una década. En última instancia, el rendimiento de un vehículo es el reflejo del rigor analítico aplicado a su mantenimiento. La electrónica moderna, aunque compleja, responde a leyes físicas predecibles. Cuando el suministro de energía es estable y las conexiones carecen de resistencia parásita, los sistemas de control operan con la precisión para la cual fueron programados. La durabilidad mecánica no es una característica estática que depende exclusivamente del fabricante, sino una cualidad dinámica que se mantiene a través del tiempo mediante el conocimiento y la proactividad. Al dominar estas técnicas de recuperación y diagnóstico, se protege no solo la inversión económica en el vehículo, sino también la fiabilidad y la seguridad de cada trayecto, demostrando que una conducta técnica impecable es la mejor garantía contra la obsolescencia.